Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, Buenas tardes, profe. doctora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos a esta sesión. Bueno, siempre me tardé un poco en iniciar la clase, pues teniendo en cuenta que este es un salón de 97 estudiantes y me preocupa que ya a 10 minutos todavía hagan falta casi 20 estudiantes. Entonces, ¿se acuerdan que el primer día yo les hablé acerca de la puntualidad? Recuerden que solamente tenemos una horita. Hay mucha información que quisiera darles, pero que a veces el tiempo no me da y quisiera aprovechar al máximo esta hora. ¿Sí? Entonces, yo sé que es una hora difícil, que de pronto se les cruza con la hora del almuerzo, pero créanme, yo acabo de salir de un bloque de 7 a 12, tuve que almorzar corriendo y estar sentado aquí para ustedes. Entonces, les agradezco por favor la puntualidad. Sí, recuerden que solamente es una horita para que ustedes presten atención. Solamente a partir de hoy es que voy a empezar a dejarles actividades evaluativas. Es una actividad muy sencilla. Entonces, les agradezco que por favor se comprometan un poco más para poder darle inicio lo más temprano posible a la clase y que nos pueda alcanzar el tiempo. Porque a veces me siento estresada porque siento que el tiempo no nos va a alcanzar y hay muchas cosas que quisiera decirles. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Mientras los demás compañeros se van conectando. Imagínense, yo no llamo a lista precisamente porque yo pienso, si me pongo a llamar a lista, pues me gasto 10 minutos más, entonces iniciaríamos como a la 1:20. Entonces imagínense qué plazo o qué tiempo nos da eso para iniciar. Entonces en este momento tenemos 74 estudiantes conectados. Ya vamos a dar inicio porque no podemos esperar más. Entonces, jóvenes, de acuerdo a nuestra guía de curso, en el curso de salud familiar, tenemos programado para hoy un tema supremamente importante que quiero que les quede muy claro, porque es una de las bases principales para cuando ustedes lleguen a sus prácticas de salud pública, la cual está enfocada en el ciclo vital individual. ¿Sí? Hoy vamos a conocer cuáles son esas etapas o esos cursos de vida por los cuales el ser humano pasa desde que nace hasta que se muere y que la atención médica o la atención del equipo interdisciplinario de salud está enfocado principalmente en esas etapas del curso de vida. Es decir, las intervenciones médicas van a depender de en qué etapa del curso de vida se encuentre el ser humano. Entonces veamos que el concepto de qué es un ciclo vital. El ciclo vital es el conjunto de etapas por las cuales el ser humano va pasando a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Tenemos aquí una separación de hombres y mujeres, ¿sí? Porque debemos estudiarlos de forma independiente también. Vemos entonces que todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Desde el nacimiento. Esta clasificación de las diferentes etapas del ciclo vital van a depender del autor, van a depender de la bibliografía. Hay estudiantes, disculpen un momento, hay estudiantes en sala de espera. Bueno, ya no me aparece. Sí, todos esos nombres van a depender de la bibliografía que ustedes consulten. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, Sí, podemos decir, gracias, podemos decir entonces, según esta imagen que aquí tenemos, un niño puede ser recién nacido, puede ser en primera infancia, puede ser lactante mayor, lactante menor. Por ejemplo, pueden ser niños escolares, preescolares, perdón, estos pueden ser escolares, estos pueden ser adolescentes, adultos jóvenes o juventud, adultez, adulto mayor, vejez, ¿sí? Esa terminología va a depender de la bibliografía que nosotros estemos consultando. Independientemente de eso, yo en esta clase los voy a aterrizar en los conceptos que se están utilizando actualmente en la atención médica en salud.
¿sí? Para la atención del ciclo vital o del curso vital. Entonces, jóvenes, partiendo de esa premisa, conocemos entonces que cada uno de los seres humanos pasa por estas diferentes etapas del curso de vida, que siempre van a iniciar, como inician todas las familias, con una pareja, ¿sí? Ya hablamos en la clase anterior que no necesariamente tiene que ser una pareja del mismo sexo, pero que preferiblemente lo debe ser porque precisamente esta pareja debe procrear hijos o adoptarlos, ¿cierto? Entonces partimos también de ese ciclo vital individual. Iniciamos entonces de que de la pareja se derivan los hijos, ¿sí? Y estos son los hijos los que viven cada una de las etapas del curso de vida, desde nuestro enfoque, ¿sí? Nosotros somos adultos y vamos a ver a nuestros hijos vivir todas las etapas del curso de vida como nosotros las hemos vivido. Esto es un proceso de desarrollo que evidencia la existencia de una serie de etapas que implican cambios, precisamente. Todas esas etapas del curso de vida o ciclo vital individual, atravesamos una serie de cambios, tanto físicos como fisiológicos, emocionales, mentales, ¿sí? No es lo mismo el comportamiento de un recién nacido, de un lactante o de un niño de primera infancia al de una adolescencia. ¿Por qué me detengo en esa parte? Porque estos cambios requieren de una serie de adaptación y de una serie de modificaciones fisiológicas. Adicionalmente a eso, estos cambios y estas adaptaciones fisiológicas, psicológicas, biopsicosociales, mentales, ¿sí? Si nosotros no intervenimos cada una de estas etapas a lo largo del curso de vida, las personas, los seres humanos, nuestros pacientes, pueden afrontar serias dificultades. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones, es probable que este tipo de cambios y adaptaciones afecten de manera seria no solamente la salud, sino el bienestar de la familia. Por ejemplo, es probable que si la familia tiene unos hijos adolescentes y estos hijos adolescentes tengan problemas comportamentales, pueden ocasionar separación de los miembros de la familia. La simple llegada de un hijo a una familia está realizando un cambio y requiere de una adaptación porque ya la vida no gira en torno a la pareja, sino que gira en torno al hijo. ¿Sí? Ocasiona una serie de problemas familiares o de pareja. Eso desde este punto de vista. ¿Sí? Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con los cambios que se dan o las adaptaciones que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a los recién nacidos, ¿sí? No es lo mismo cuidar a un recién nacido que requiere de unos cuidados especiales, ¿sí? De un seguimiento especial, a cuidar a un preescolar, a un escolar o a un adolescente. Estos cambios o estas crisis, estos cambios pueden provocar una serie de crisis, como las que yo mencioné. Y si nosotros no intervenimos o no conocemos en qué consiste el adecuado crecimiento, desarrollo desde todos los puntos de vista, acuérdense de nuestro concepto de salud, no solamente es salud física, mental y social, y no la ausencia de enfermedad física. ¿Sí? Nosotros no vamos a poder proporcionarle a los pacientes, a las familias y a las comunidades las herramientas para que alcancen los objetivos en salud. Entonces, el ciclo vital es como la base de toda la atención médica desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista comunitario. ¿Sí? De aquí partimos nosotros y ahora vamos a ver por qué. Dice, ya que al pasar de una etapa a otra, las reglas de la familia cambian. Claro, cada una de las personas que están aquí están asumiendo unos roles, ¿sí? Y cada una de las personas que están aquí cumplen una función. Entonces, eso va a acarrear a que la familia tenga que asumir estos roles para mantener la armonía. Por esto debemos tener en cuenta que en cada sociedad, en cada etnia, se tienen unos modelos esperados de conducta con roles y responsabilidades para cada edad. Pero eso ya va a depender de las características biopsicosociales. Por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, el curso de vida es el estudio a largo plazo de esos efectos en la salud o en la enfermedad. Si recuerden que durante esta etapa del curso de vida, los seres humanos nos vemos expuestos a una serie de factores. Estos factores son los llamados factores de riesgo, ¿sí? Algunos son modificables, otros son no modificables.
¿sí? Los no modificables como la edad, el sexo, la raza, los factores genéticos. Y los modificables ya están relacionados con nuestro comportamiento y nuestros estilos de vida. Entonces, si yo sé cómo debe ser el comportamiento con respecto a los estilos de vida, a la alimentación en cada una de las etapas del curso de vida, yo voy a poder prevenir en ese paciente una serie de complicaciones a largo plazo. Vamos a ver entonces por qué es importante el ciclo vital. Bueno, aquí vemos entonces que el ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y esto es un aspecto muy importante. Si ustedes observan esta imagen, aquí también tenemos descritas las diferentes etapas del curso de vida, pero que hay unas particularidades en este tipo de etapas y es que hay unas que son consideradas vulnerables por el solo hecho de estar en ese rango de edad. Por ejemplo, ¿sí? El niño, el recién nacido, el lactante menor, el de primera infancia e infancia, es considerado una etapa de vulnerabilidad por el solo hecho de estar ahí. ¿Por qué? Porque un recién nacido depende 101% de los cuidados de otra persona, ¿sí? Él no puede alimentarse solo, él no puede realizarse la higiene, él no puede hacer absolutamente nada solo. Y así pasa con los niños también, ¿sí? Todos los procesos de suplir todas las necesidades básicas están guiadas por otra persona hasta cierta edad. Entonces, desde ese punto de vista, este tipo de pacientes son vulnerables. ¿Qué otro tipo de pacientes se les ocurren a ustedes que son vulnerables? Además de los niños, ¿quién más? Los adultos mayores. Los adultos mayores, los ancianos. Los adultos mayores son considerados una población vulnerable, ¿sí? Porque tienen una serie de cambios fisiológicos que los vuelve propensos a ciertas enfermedades, además de que esos cambios constituyen el deterioro de los órganos, ¿sí? Entonces, miren que el enfoque del curso o del ciclo vital individual y familiar está enfocado precisamente a que nosotros entendamos o identifiquemos esas vulnerabilidades. Hay otra población vulnerable que de pronto no se encuentra aquí porque no está considerada como tal un ciclo vital, pero que sería el caso de las mujeres embarazadas. Eso es una población vulnerable. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que hay una oportunidad de invertir durante las etapas tempranas del desarrollo. Aquí quiero detenerme a lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que todas esas propagandas que hay en la televisión, las políticas públicas, los programas, los proyectos, todo va enfocado a las etapas tempranas del desarrollo del ser humano? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy puntual en la práctica comunitaria. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que en nuestras comunidades existen los FAMI, existen los CDI, existen los hogares comunitarios? Porque el gobierno tiene la obligación de garantizar la atención y tiene que garantizar suplir todas las necesidades que tiene el ser humano durante las primeras etapas de vida para garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo. Porque es en esta etapa precisamente donde el ser humano desarrolla casi que el 90% de su capacidad cerebral. Es decir, todo el desarrollo cerebral del ser humano se desarrolla durante los primeros 5 años de vida. Siempre han visto esa propaganda de 0 a siempre, que ya ese concepto no se utiliza, ya utilizamos otro concepto diferente. Entonces, en esta etapa o en este curso de vida o en este ciclo vital es donde el ser humano se desarrolla desde todos los puntos de vista. Audición, lenguaje, motricidad finoadaptativa, motricidad gruesa, ¿sí? Personal social. Todos estos aspectos se desarrollan durante los primeros 5 años de vida. Por eso es que todas las políticas están enfocadas a los primeros 5 años de vida. ¿Sí? Precisamente para garantizar que el desarrollo del ser humano pueda ser lo más positivo posible. ¿Con qué objetivo? Bueno, todavía no hemos llegado a esa parte y que es este último punto que nos habla precisamente de que
una generación o un ciclo de vida afecta al otro. ¿Sí? Si usted no alimenta adecuadamente al recién nacido, ¿sí? Con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego de los 6 meses inicia con la alimentación complementaria, ¿sí? Y así sucesivamente, eso va a tener consecuencias a largo plazo, es decir, en cada una de las etapas que vaya viviendo el ser humano, siempre va a pagar las consecuencias o los errores que se cometieron durante los primeros 5 años de vida. Siempre tengan en cuenta eso. Reconoce las experiencias que se acumulan a lo largo de la vida, ya que las intervenciones de generación repercutirán en la siguiente. Entonces vamos al ejemplo nuevamente de el niño, el recién nacido o de primera infancia. Bueno, me voy a adelantar en un tema que ustedes van a ver más adelante, ¿sí? Recuerden que todos los recién nacidos deben ser alimentados con leche materna porque tiene todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, tiene las enzimas que preparan al sistema digestivo para la alimentación complementaria, pero es que esta se da después de los 6 meses y le proporciona todos los micro y macronutrientes. Adicionalmente, la leche materna tiene una molécula que es la única molécula que le permite el desarrollo máximo del sistema nervioso central. Por eso dice que los niños alimentados con leche materna son mucho más inteligentes, ¿sí? Por ponerles el ejemplo. Entonces, si ese niño yo lo alimento con leche materna y luego de los 6 meses empiezo la alimentación complementaria, yo voy a tener un niño que va a estar siempre dentro de los percentiles, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ruta de primera infancia e infancia, siempre va a estar dentro de los percentiles de un adecuado crecimiento y desarrollo desde todos los puntos de vista. Nutricional, audición, lenguaje, motricidad fino-adaptativa, motricidad gruesa, área personal, ¿sí? Entonces, a medida que van pasando las etapas, yo voy cumpliendo con cada una de las recomendaciones que yo como médico sé. Ahora, si ese niño desde el primer mes de vida, que es muy tradicional en el departamento de Córdoba, de introducirle mazamorra de plátano, de introducirle agua de manzanilla, de ni siquiera recibir leche materna, sino recibir leche de vaca o fórmulas lácteas. Entonces, cuando ya este niño llegue a ser un adolescente, yo voy a tener un paciente obeso. Cuando este paciente pase a la edad de adultez, yo voy a tener un paciente obeso, hipertenso y diabético. Cuando ese paciente me llegue a la vejez, yo voy a tener un paciente hipertenso, diabético, con insuficiencia renal crónica, con amputación de miembros, con insuficiencia cardíaca congestiva. Voy a tener un paciente que no tiene una adecuada calidad de vida. Entonces, miren con este ejercicio tan básico, este ejemplo tan básico que yo les di, cómo repercute una generación en la otra. Y vuelvo y se los digo, lo que nosotros logramos hacer durante los primeros 5 años, que se le llama primera infancia o etapa preescolar o lactante menor o lactante mayor, va a repercutir durante toda la vida del ser humano. Ojo, y ni que hablarles de toda la cantidad de beneficios que tiene la leche materna. Con decirles que la leche materna tiene hasta un efecto protector en las mujeres de cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿sí? Y tiene muchísimas otras, como por ejemplo los niños alimentados con leche materna también tienen un efecto protector contra las dislipidemias, contra las enfermedades cardiovasculares, y ni qué hablar del calostro, que es considerada la primera vacuna del recién nacido. Entonces me quedaría toda la clase hablando de todos los beneficios de la leche materna. Entonces esto es supremamente importante. Si yo no intervengo de manera adecuada, un curso de vida, una etapa, un ciclo vital, yo voy a tener que enfrentar en ese paciente una serie de complicaciones durante toda su vida, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Y sobre todo que la más importante son las 2 primeras, ¿sí? La primera infancia y la infancia. Sobre todo, la primera infancia que va hasta los 5 años de vida. El mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas a un grupo de edad anterior. Entonces, vamos a ver aquí 2 clasificaciones. Una es
la propuesta por el libro de salud familiar de Ascofain, que ustedes lo tienen publicado, que está utilizada más que todo en el área intrahospitalaria por los médicos familiares que ya tienen muchísimos más años de experiencia. Y luego les voy a mostrar la terminología que estamos utilizando actualmente en salud pública, en los hospitales de primer nivel, ¿sí? Los conceptos o los cambios que han habido. Entonces, bueno, encontramos aquí las etapas biológicas del ciclo vital individual. Tenemos entonces que el recién nacido o lactante, que también puede ser llamado lactante menor, que es el que está desde 0 hasta los 6 meses, el lactante mayor que va desde los 6 meses hasta los 2 años. Entonces aquí nos dicen recién nacido o lactante de 0 a 2 años. Entonces, como les digo, esas clasificaciones son muy variables, pero a mí me interesa que se aprendan la que sigue después, porque esa es la que usted va a escuchar como médico cuando decida trabajar o decida hacer su rural en el área ambulatoria, en los hospitales de primer nivel. Esa es la terminología que está utilizando. Encontramos entonces la segunda infancia, que va desde los 2 hasta los 4 años. La preescolar, que va desde los 4 hasta los 5. La escolar, que va desde los 5 hasta los 10. Estos dos conceptos son todavía bastante utilizados, sobre todo en la parte comunitaria, ¿sí? Lo manejan mucho lo que son los docentes, ¿sí? Los docentes en las escuelas, en los colegios, manejan esta clasificación del ciclo vital individual. La adolescencia, aquí va desde los 10 hasta los 19 años. El adulto joven o el adulto medio va desde los 20 hasta los 65 años. El adulto mayor va desde los 65 años y más. Bien, entonces, estas son las etapas del ciclo vital individual según la resolución 3280. ¿Por qué me estoy adelantando? Porque cuando me llega el estudiante a la práctica de atención primaria, viene con los conceptos antiguos, ¿sí? Los conceptos atrasados. Ustedes son personas jóvenes, son médicos modernos y no pueden estar hablando de conceptos que ya no se utilizan, sobre todo cuando lo están relacionando con la 412, que es la norma que nos regía anteriormente. Entonces, en la actualidad, ¿qué está rigiendo la salud pública? Está rigiéndola la resolución 3280 de 2018. Ella se fundamenta en las rutas integrales de atención en salud, ¿sí? Las llamadas RIAS. Son 3 tipos de RIAS. Hay unas RIAS por cursos de vida, que son las que les voy a explicar. Hay unas RIAS por grupos de riesgo, que son 16 grupos de riesgo. Y hay unas RIAS que son por eventos específicos. A nosotros nos interesan los cursos de vida. De acuerdo al curso de vida o al ciclo vital en el que se encuentre el paciente, usted va a orientar como médico sus intervenciones. Existen también otras rutas, ¿sí? Como son la ruta cardiovascular y metabólica y la ruta materno-perinatal. Entonces, veamos. Cuando nosotros allá mencionábamos el lactante menor, el recién nacido, el lactante mayor, acá en la resolución 3280 y en la actualidad se le conoce como primera infancia. Grábense estos conceptos porque los voy a preguntar en el parcial. La primera infancia no va desde los 0 hasta los 5. La primera infancia va desde los 7 días de vida hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Profe, ¿por qué empieza a los 7 días? Bueno, resulta que el recién nacido de 7 días hacia atrás pertenece a la ruta materno-perinatal, ¿sí? No pertenece a esta clasificación. Recuerden que a todos los recién nacidos se les da una cita por pediatría a los 7 días, se los dan siempre a los 5 o 7 días. Entonces, por eso, en este curso de vida los niños ingresan a los 7 días. Bueno, entonces aquí tenemos la primera infancia, 7 días de vida, 5 años, 11 meses, 29 días. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. La infancia va desde los 6 años hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. Luego viene la adolescencia. La adolescencia va desde los 12 hasta los 17 años. No se preocupen que yo voy a repetir.
Luego de la adolescencia viene la juventud. La juventud va desde los 18 hasta los 28. La adultez va desde los 29 hasta los 59. Y la vejez va desde los 60 y más. Entonces, no quiero escuchar a ningún estudiante. Profe, ese niño pertenece a crecimiento y desarrollo. Profe, ese paciente pertenece al adulto mayor. Profe, ese paciente pertenece al adulto joven. No, esa terminología joven ya no se utiliza. Y no puedo esperar hasta allá para enseñárselas porque me parece supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque de acuerdo a este ciclo vital o a estos cursos de vidas, es que usted va a realizar las diferentes intervenciones médicas para que el paciente alcance los resultados en salud. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. 7 días de vida, 5 años. 5 años, 11 años. 12, 17. 18, 28, 29, 59, 60 y más. ¿Les quedó claro? ¿Puede repetir? Por supuesto que sí. Primera infancia, 7 días de vida, 5 años. Infancia, 6 a 11. Adolescencia, 12 a 17. ¿Ya copiaron? Juventud, 18 a 28. Adultez, 29 a 59. Vejez, 60 y más. Estos son los rangos de edad, los ciclos vitales, los cursos de vida, por los cuales está enfocada la atención integral en salud en este momento, ¿sí? De acuerdo a esas intervenciones, entonces usted no va a llevar a su hijo, a su sobrino, a su vecino a crecimiento y desarrollo. No, lo va a llevar a primera infancia y así sucesivamente. Pero solamente quería mencionarles esa parte que es como la parte más básica. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora en qué consisten esas etapas del ciclo vital individual, pero las propuestas por Erik Erikson, ¿sí? Que es un psicoanalista que realizó muchos aportes a los conceptos o al desarrollo, al concepto de desarrollo del ser humano. Entonces aquí vamos a ver una parte más que todo comportamental, psicosocial. Y al final, como no me puedo adelantar mucho, les voy a mostrar entonces cómo sería esa valoración del crecimiento y desarrollo en el consultorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber en la comunidad? ¿Cómo evalúo yo eso? ¿Cómo sé yo que un niño está creciendo de forma adecuada? Entonces, vamos a mostrarles un poquito de eso luego de ver cada uno de estos aspectos. No quiere decir que no sean importantes, todos son importantes, pero para que ustedes vayan teniendo idea, ¿sí? Porque aquí lo importante es aterrizarlos en la realidad. Entonces, bueno, esta teoría propuesta por Erik Erikson es una aproximación del entorno biopsicosocial. Acuérdense que la salud familiar tiene un enfoque biopsicosocial del individuo. Y por eso precisamente nosotros no podemos pretender evaluar el estado de salud de una familia. Nosotros debemos individualizar el cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque existen unos cursos de vida, porque existen unos ciclos de vida y que cada uno tiene unas características físicas, fisiológicas y unas necesidades diferentes. Entonces, por eso tenemos el enfoque biopsicosocial o un enfoque integral, para ser más específico, pero que las intervenciones, aunque sean familiares dentro de la familia, nosotros las vamos a individualizar, con el objetivo de que nuestros pacientes alcancen los resultados en salud.
Esto nos permite entender y comprender actitudes y comportamientos e intervenir en estos, ¿sí? No solamente vamos a hacer una valoración física, es probable que nos enfrentemos con pacientes que requieran de una valoración del estado mental y tengamos que remitirlo a otras especialidades. ¿Sí? Podemos hacer diagnósticos comportamentales, como por ejemplo, el más común es el de hiperactividad. ¿Sí? O algunos pacientes que pueden presentar trastornos mentales. Existen tareas específicas de cada etapa, las cuales determinan la evolución del individuo. Vamos a ver entonces cada una de estas etapas, es decir, la descripción de los rangos de edad propuestas por Erik Erikson. No estoy hablando de los propuestos por la resolución 3280. Estoy hablando de los propuestos por Erik Erikson. Los de la resolución 3280 están especificados en unos instrumentos que se llaman instrumentos de valoración del crecimiento y desarrollo, entre los cuales está la escala Vale y otras escalas, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito de eso, que es donde nos dice qué debe hacer el niño en cada edad. Entonces, ¿qué nos dice Erik Erikson en esta etapa del ser humano que se llama confianza versus desconfianza básica, que va desde los 0 a los 18 meses? Nos dice que es una etapa sensoro-oral, ¿sí? En la cual el bebé experimenta el mundo por la boca y todos sus sentidos. Entonces vemos aquí unas imágenes, ¿sí? Tenemos unos pacienticos que están dentro de primera infancia, que están dentro del rango de lactante menor o lactante mayor, ¿sí? Vamos a enfocarlo entonces en primera infancia. Aquí nos habla de que el niño está experimentando el mundo a través de la boca y sus sentidos, ¿sí? Que es cuando vemos que el bebé empieza a llevarse todo a la boca y empieza a experimentar o a explorar todos sus sentidos. ¿Por qué esto significaría un limitante? Bueno, porque un recién nacido no puede llevarse algo a la boca, ¿sí? No puede realizar estas actividades que está realizando en este momento estos bebés. ¿Qué puede hacer un recién nacido? Solamente puede levantar la cabeza, ¿sí? Puede seguir con la mirada, podemos verificar el reflejo de succión, ¿sí? Podemos verificar los diferentes estímulos. Entonces, esto no aplicaría para todos o específicamente para todos los rangos de edad, ¿sí? Médicamente posibles o evaluables. Aquí solamente nos está hablando de que va de 0 a 18 meses, pero que se especifica de que este niño debe explorar el mundo a través de los sentidos. El bebé crea confianza y vínculos con sus padres. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que desde el nacimiento, desde el pinzamiento tardío del cordón umbilical, cuando se coloca el recién nacido en el abdomen de la madre, donde inicia el contacto piel a piel, empieza el fortalecimiento precisamente de ese vínculo, ¿sí? Ese vínculo afectivo que debe haber entre la madre y su recién nacido, entre los padres y su recién nacido, con el fin de fortalecer la confianza del recién nacido. Precisamente para eso se hace. Otra actividad en la cual se fortalece el vínculo es a través de las caricias, los besos, las expresiones afectivas y la lactancia materna, que es una de las expresiones que fortalece el vínculo más fuerte y que favorece al desarrollo neurosensorial de los niños. Asimismo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, por otro lado, si se crea desconfianza con sus padres y el entorno, así mismo crecerá el pequeño. ¿Sí? Si no tenemos en cuenta la importancia de este tipo de vínculos, y esto hace parte del componente educativo que nosotros le brindamos desde el control prenatal, ¿sí? Desde que estamos con la paciente en el trabajo de parto, el puerperio, cuando se le entregan las recomendaciones del recién nacido en la de alta y cuando el paciente ingresa a el programa de primera infancia o ingresa a la etapa de primera infancia, esto hace parte del componente educativo. Siempre fortalecer el vínculo para que el niño crezca en un ambiente de confianza, ¿sí? Es un niño que siempre se va a sentir seguro. No hay que olvidar que un poco de desconfianza es necesaria para la supervivencia, pues esto hace referencia más que todo a ese comportamiento que tienen los niños de que se van con todo el mundo, ¿sí? Y eso puede, pues, representar algunos inconvenientes. Hay un estudiante que tiene el micrófono abierto.
Gracias. Entonces, esto puede representar pues ciertas situaciones que pueden convertirse en accidentes. ¿Sí? Ese tipo de niños que se van con cualquier persona. Eso no significa que sea malo, pero también en exceso puede traer problemas. Vemos entonces la parte de autonomía versus vergüenza y duda, que va desde los 18 meses hasta los 3 años. Entonces vemos que ya es un niño mucho más independiente, ¿sí? Que empieza a explorar el mundo a través de otras actividades que requieren un esfuerzo físico. Vemos un niño que empieza a fortalecer los músculos, especialmente las extremidades inferiores, con el fin de aprender a caminar, ¿sí? Él empieza gateando, luego tratando de levantarse y empieza a caminar hasta que logra una estabilidad, ¿sí? Eso hace parte del desarrollo del niño desde los 18 meses hasta los 3 años. ¿Sí? Aquí también hay que resaltar que el niño aprende a controlar los esfínteres, pero no todos los pacientes son iguales. Muchos papás o muchas mamás le va a llegar al consultorio diciéndole que es que ya mi hijo tiene 2, 3 años y aún así 4 años y aún así no controla los esfínteres, todavía usa pañal. Todos los pacientes son diferentes, pero esto es lo que se espera dentro de este rango de edad que el niño realice, ¿sí? Nos dice entonces que controla los esfínteres, que habla, que camina y tener una mayor independencia. Ojo que con respecto al habla, existe un instrumento para evaluar, ¿sí? Precisamente la adecuada interrelación o la adecuada conexión de las palabras, y esto también nos permite identificar ciertas patologías, que cuando entonces el paciente toca remitirlo a fonoaudiología. Entonces, aquí hay aspectos específicos que no menciona este autor, pero que ya en el quehacer médico sí está completamente descrito cuando veamos entonces la ruta de primera infancia. ¿Sí? Las intervenciones médicas o cómo evaluamos el crecimiento y desarrollo a través de esos instrumentos. Posee un mayor control y libertad sobre su cuerpo, lo que refuerza la autonomía, reflejándose en una buena autoestima en su vida adulta. Voy a ver qué hora es, 1:47. Bueno, creo que voy bien. Vemos entonces que de los 3 hasta los 5 años, el niño vive una etapa que se llama iniciativa versus culpa. Es una etapa locomotor genital que empieza a crecer el interés por todo lo que le rodea y por relacionarse con sus iguales. Entonces vemos un niño que empieza a explorar los genitales. Entonces, por lo general vamos a ver ese tipo de pacientes que se meten las manitos dentro de los genitales, incluso pueden llegar a sentir un poco de placer, empiezan a explorar, ¿sí? Empiezan a relacionarse con niños de su misma edad. Entonces, siempre van a observar ese tipo de niños que empiezan a buscar a otros niños para jugar sin ni siquiera decirse una palabra. Ellos simplemente se miran y empiezan a jugar. Pero deben ser siempre del mismo sexo en esta etapa del crecimiento y el desarrollo. El juego adquiere una gran importancia y a través de él explora sus habilidades y capacidades y siente curiosidad por absolutamente todo. Entonces, en esta etapa nosotros esperamos que durante la evaluación médica podamos entregarle al niño un rompecabezas sencillo y él pueda armarlo, ¿sí? Que vea juguetes en el suelo y empiece a jugar con ellos, ¿sí? Entonces ahí podemos ir observando la parte comportamental y la parte de motricidad fina. Hay mayor preocupación por los genitales y los niños quieren fraternizar mucho más con sus progenitores del sexo opuesto. Sí se pueden dar ambas cosas, como los niños que solamente juegan con niños, o también vemos que el niño solamente se inclina por estar siempre con su mamá. Es importante reforzar la iniciativa de los niños, animándolos, dejándolos tomar sus propias decisiones para que exploren actividades que les gusta y todo este tipo de actividades o de cosas. Vemos entonces lo que es industria versus inferioridad, que va en las edades desde los 5 hasta los 13 años. En esta el individuo ya tiene noción sobre las herramientas y sus usos, sus habilidades, sus fortalezas y continuamente las pone a prueba. En este periodo aparecen las comparaciones con los demás, ¿sí? Hay que tener en cuenta en esta edad, ¿sí? Porque ya si hablamos
de lo que son los cursos de vida de la resolución, ya aquí estaríamos entonces entrando a hablar de un adolescente, ¿sí? Porque recuerden que el adolescente va de 12 a 17. Entonces ya aquí vamos a enfrentarnos a una serie de cambios físicos, fisiológicos. Puede aparecer la menstruación, y ahí nosotros tenemos que realizar un examen físico diferente en este tipo de pacientes. Vamos a evaluar la presencia de signos de la pubertad, ¿sí? De evaluar de que se esté dando ese desarrollo de esa pubertad de forma adecuada. Incluso ahí vamos a tener que indicar exámenes específicos. En el caso de las niñas en este rango de edad se les debe ordenar un hemograma para detectar la anemia como consecuencia del desarrollo. Entonces, esta etapa del curso de vida es un poco más compleja, ¿sí? Y a medida que van aumentando los cursos de vida, van enfocándose en aspectos diferentes de acuerdo a los cambios fisiológicos y las necesidades del ser humano. Este está relacionado también con los cambios comportamentales, ¿sí? Ya es una etapa en la que el niño pasa a ser adolescente, adquiere una mayor independencia y empieza a reconocer o a identificar o a formar esa personalidad, y nos podemos enfrentar entonces con los problemas comportamentales en el colegio, con las relaciones interpersonales con sus padres, su familia, ¿sí? Entre otros aspectos. Aquí también se nos pueden presentar situaciones como son los desórdenes alimenticios, ¿sí? Es muy común que ya a partir de esta edad ya la niña o el niño se da cuenta que está obeso, que está en sobrepeso, que está gordo, y empieza a preocuparse demasiado, ¿sí? Además de que aquí ya también empieza a aumentar la carga hormonal y empiezan a aparecer esta serie de trastornos que también son trastornos tanto físicos como mentales. Identidad versus confusión del rol. Desde los 13 hasta los 21 años es la etapa de la adolescencia, en el momento en que comienza a moldear su propia personalidad. Bueno, aquí ya la persona empieza a asumir un rol, ¿sí? Ya se siente adulto, y sobre todo de que empieza a, además de asumir un rol, empieza a seguir un modelo o un patrón de comportamiento. Sí, podemos tener entonces una persona que puede cortarse el pelo como cierta cantante, puede vestirse como cierta persona o prefiere estar físicamente como tal persona. ¿Sí? Deciden tener un modelo a seguir. Para ellos, la vida social adquiere un papel muy importante. Y en esta fase, médicamente, nosotros debemos tener en cuenta sobre todo la etapa reproductiva, ¿sí? Es aquí donde nosotros intervenimos. Además de esos cambios fisiológicos, empezamos entonces toda la parte educativa asociada con la parte reproductiva, asociada con la parte de planificación familiar, porque la mayoría de este tipo de pacientes en este momento están enfocados en las relaciones interpersonales, en su apariencia física, más que en su salud y más que en su bienestar. Entonces aquí también tenemos una serie de retos. Puede confundirse y dudar sobre su identidad sexual. Aquí en esta etapa las personas, los seres humanos, pueden determinar, hacer una definición de su identidad sexual, ya sea que se incline por personas del sexo opuesto o por el mismo sexo, o porque se inclinen por las dos. Y les interesa siempre formar parte de grupos extremistas. Aquí también vemos la parte comportamental, ¿sí? Que en algunas ocasiones pueden estar asociados a comportamientos inadecuados, y aquí ya nos toca realizar intervenciones psicológicas y mentales. Intimidad versus aislamiento de 21 a 40 años. Es la etapa del adulto joven, el entorno y la vida social que empieza a dejar de ser tan importante. Sí, aquí ya no hay un interés de pronto por las relaciones interpersonales. Durante esta edad se empieza a trazar ciertas líneas visibles sobre los aspectos que la persona ya no está dispuesto a sacrificar. Aquí entonces vemos una persona emocionalmente más madura, ¿sí? Y que en esta edad nosotros también nos vamos a enfrentar a la etapa, como se dice comúnmente, la etapa de edad fértil, ¿sí? En este rango de edad ya vamos a encontrar pacientes que pueden planear o no formar una familia,
y la idea pues es brindarles toda la orientación. En el caso de las mujeres, entonces, de acuerdo a este rango de edad, nosotros estaríamos remitiendo a lo que sería la etapa preconcepcional, que es cuando la mujer decide planear un embarazo con cierto tiempo, porque está estudiando, porque está trabajando, sí, empieza una proyección. Además de que no están exentos de realizarse ciertos tamizajes para prevenir la aparición de enfermedades. Generatividad versus estancamiento es el rango de edad entre los 40 y 60 años. Vemos que ya aquí nosotros empezamos un rango de edad bastante complicado. Puede decirse que los rangos de edad más complicados serían de primera infancia, ya los que se asocian a adultez y vejez. En esta etapa se le dice también adulto medio y es el momento en que la persona empieza a dedicar tiempo a su familia, intenta ser productivo. Aquí encontramos una persona entonces que ha dejado de ser o no productiva laboral o económicamente y eso puede acarrear más que todo consecuencias a su salud mental. ¿Sí? Adicional a todos los cambios fisiológicos que se dan durante la vejez, el deterioro de los órganos, sí que si no se llevó a cabo durante todas las anteriores etapas del curso de vida, no se llevó un estilo de vida saludable, entonces vamos a tener que enfrentarnos a todas las secuelas o todas las patologías de base que el paciente presenta. Pero esto tiene un trasfondo mental que también se presenta en la adolescencia y aquí en este rango de edad se presenta muy comúnmente, sobre todo porque las personas ya no se consideran productivas económicamente y es cuando empieza entonces la depresión. Sí, es muy común encontrar la depresión en el adulto mayor. Incluso las tasas de suicidio en el adulto mayor han aumentado considerablemente. Ellos se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Realmente estoy sirviendo para algo? Si no encuentran, ellos no encuentran cómo cumplir su rol. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. Entonces tenemos la integridad del yo y la desesperación a partir de los 60 años, es ya la etapa de adulto mayor o de vejez, ¿sí? Que es la forma de vivir. Aquí la forma de vivir se altera completamente del individuo, ya la persona vuelve a ser dependiente de otras personas, ¿sí? Puede aparecer la nostalgia y la desesperación por mirar hacia el pasado, puede aparecer la frustración y aquí sí nos enfrentamos a todas las secuelas de las intervenciones que no se dieron durante las primeras etapas de los cursos de vida. Aparece el miedo a la muerte y a ver cómo se fue la vida y no se consiguió los distintos logros y metas que se querían a causa de la desesperación. Como conclusión, para mostrarles ya la parte que les quería mostrar, no debemos olvidar que somos seres integrales con componente biológico, psicológico, social y cultural. Por eso siempre les he dicho, el enfoque de salud familiar es un enfoque integral, es un enfoque biopsicosocial que ve al paciente desde todos los determinantes sociales de la salud. El individuo está en constante desarrollo, al igual que las instituciones a las que él pertenece, como lo son su familia. Así como evoluciona el ser humano en las diferentes etapas del curso de vida, nosotros siempre estamos en la lucha de modificar o de agregarle más intervenciones con el fin de que las personas alcancen sus resultados de salud y que cuando ya vayan avanzando en las etapas del curso de vida cada vez sean menos traumáticos y menos consecuencias para su salud. De acuerdo a la visión, ¿sí?, hará afrontar a los cambios físicos de la vejez y los duelos propios de esta etapa. Entonces va a llegar un punto en que nosotros vamos a tener que preparar psicológicamente. Hay un número que me está llamando impresionante, pero tiene que esperar. Debemos ir preparando a nuestros pacientes para esa serie de cambios, ¿sí? Los cambios, sobre todo los que empiezan a partir de los 40 años, porque son cambios que experimentan y que muchas veces pues, no pueden afrontar de forma adecuada. Un conocimiento de las etapas del individuo y de sus potenciales crisis al pasar cada etapa nos permite comprender y entender mejor a las personas que tenemos encargadas en nuestro ejercicio profesional. Entonces yo les quería mostrar, porque ahí estuvieron viendo más que todos los aspectos psicosociales, comportamentales, para aterrizarlos un poco más de qué hacemos nosotros entonces
como tal en un consultorio médico para evaluar esas etapas del curso de vida, y nos vamos a detener en una específica que es la primera infancia. Entonces, miren, aquí les traje un fragmento de una de mis clases. Aquí estamos en una de las actividades médicas que se realiza en el consultorio de primera infancia, ¿sí? Cuando tenemos un recién nacido o un niño de primera infancia de 2 meses. Entonces, para esto utilizamos una serie de instrumentos dentro del consultorio médico, ¿sí? Estos instrumentos nos permiten a nosotros valorar lo que es la audición, lenguaje, motricidad finoadaptativa, motricidad gruesa, ¿sí? Personal social. Y vemos entonces que esto se le conoce como escala abreviada del desarrollo, que es precisamente la que nos permite evaluar el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Adicionalmente, tiene otros aspectos como son el aspecto nutricional. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un paciente de 2 meses y 3 días, ¿sí? Y aquí nos va describiendo mes a mes de qué debe hacer ese niño. ¿Qué debe hacer un bebé de 1 mes? Debe realizar reflejo de búsqueda y succión. Debe realizar reflejo de moro y está presente y debe ser simétrico, ¿sí? Debe mover sus extremidades o flexionar sus extremidades. Si este niño realiza las 3 cosas, yo debo darle una puntuación de 1 a cada uno de esos aspectos. Si de pronto este niño en alguno de estos aspectos no lo realizó, yo le coloco 0, ¿sí? Y avanzo. Entonces, a los 2 meses, ¿qué debe realizar este niño? Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos, levanta la cabeza y pecho en prono y gira la cabeza desde la línea media. ¿Qué debe hacer a los 3 meses este niño? Controlar la cabeza sentado con apoyo, se voltea y se mantiene sentado. Entonces, miren que aquí está específicamente un ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir viendo varios ejemplos. Aquí tenemos uno más ampliado, que debe hacer a los 5, a los 6, a los 7, a los 8. O sea, eso está. La atención médica en crecimiento y desarrollo está descrita mes a mes. Si por algún motivo usted, cuando ve ese niño a los 2 meses o a los 3 meses y hubo un ítem que ese niño no cumplió en la escala abreviada del desarrollo, usted debe volver a evaluarlo, ¿sí? Si usted no lo evalúa, entonces usted está asumiendo de que ese niño lo cumplió, y así no debe ser. Usted siempre tiene que, todos esos aspectos que el niño no cumplió el mes anterior, porque no todos los pacientes son iguales, vuelvo y se los digo, eso va a depender de muchos factores. Usted debe regresar a evaluar esos ítems y continuar. Y no solamente es esto, ¿sí? Yo les mencionaba entonces que también hay otras escalas, que no voy a profundizar en eso. Por ejemplo, aquí, todos los pacientes deben estar en verde, ¿sí? En verde es que tienen un adecuado crecimiento y desarrollo. Ya cuando están en amarillo, nosotros nos prendemos una alarma, y ya cuando están en rojo es cuando ya el paciente requiere una remisión a neuropediatría, por ejemplo. Entonces, traté de abarcar lo más que pude. No se preocupen que eso en algún momento lo vamos a ver, lo vamos a ampliar. No es fácil, evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños no es fácil. Requiere de un entrenamiento, pero bueno, para eso estamos, para aprender. Entonces, jóvenes, ya para finalizar y para despedirnos y no robarles más tiempo porque sé que tienen otra clase, en su Canvas van a encontrar una actividad. Lean la descripción de la actividad. Ahí dice que deben formar grupos de 10 estudiantes y realizar un mapa conceptual de cuáles son las intervenciones educativas que deben hacer de acuerdo al curso de vida. No van a escoger todos los cursos de vida. Por favor, présteme atención en esta parte. Su grupo va a escoger un curso de vida. Por ejemplo, si usted va a escoger el curso de vida de primera infancia, usted debe leer de cómo debe ser alimentado ese niño. Entonces, usted me va a describir ahí en ese mapa conceptual que ese curso de vida de primera infancia, o si va a escoger de pronto la clasificación inicial, que les recomiendo más la actualizada, debe recibir una educación sobre alimentación complementaria, sobre estimulación, sobre pautas de crianza, así me hago entender. Si dependiendo del curso de vida, usted va a investigar de en qué debe enfocar las intervenciones educativas. No les estoy pidiendo intervenciones médicas, les estoy pidiendo intervenciones educativas. Si usted va a escoger la vejez, uno solo, va a escoger uno solo por grupo, el que ustedes quieran. Si usted va a escoger la vejez, ¿en qué
temas educativos debe hacer énfasis para la vejez. Si usted va a escoger la etapa de infancia o etapa escolar, usted debe saber que debe recibir apoyo educativo sobre la prevención de las enfermedades prevalentes en la primera infancia, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda. Esa es la actividad, ¿sí? Solamente el apoyo educativo de acuerdo al curso de vida. Es en grupos de 10 estudiantes, está publicado en Canvas, tienen hasta el próximo miércoles para entregarlo y todos deben subirlo, pero deben colocarme por favor la portada. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda que tengan sobre la actividad, por favor, me escriben en el grupo o me escriben al interno. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento para despedirnos? Una preguntita. Las de vista se pueden repetir. ¿Cómo? Los cursos de vida se pueden repetir. Sí, claro, por supuesto. Y ustedes son muchos, entonces van a tener que escogerlos todos. Igual todos tienen material. Cuéntame, Alex, ¿qué necesitabas saber? La clasificación que usted daba de confianza, desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda y eso es según quién, que usted no me dijo, No escuchaste esa parte. Eso no, es... o sea, yo anoté, pero no sé qué es eso, qué son esas etapas que usted dijo ahí. Esas son las etapas descritas por un psicoanalista que se llama Erik Erikson. ¿Sí? Porque la descripción de la atención médica como tal no es competencia de este semestre. Eso que yo les mostré al final es a manera de información. ¿Sí? Eso yo no lo voy a evaluar, eso yo no lo voy a preguntar. Esa descripción de la atención médica o de la evaluación del crecimiento y desarrollo, usted lo va a ver en atención primaria, así que no se estrese por eso. Yo en este momento me enfoqué más que todo en ese autor, ¿sí? En esa parte comportamental, en la parte biopsicosocial, en la parte de comportamental. La parte médica ya como tal la vamos a ir tratando en el tercer corte, que es donde vamos a ver un poco de la ruta de primera infancia e infancia y la vamos a profundizar en atención primaria, que en nombre de Dios, cuando lleguen allá ya vamos a estar en práctica y va a ser mucho más chévere. Entonces, jóvenes, ya les voy a subir, les estoy subiendo la clase grabada. El parcial es en la semana 6. Entonces, les voy a subir todas las diapositivas para que estudien de las diapositivas y estudien también de la clase grabada que les subo y del material que tienen ahí. Que tengan un excelente resto de tarde.